buenas noches. Y hoy sí que también podemos decir que es una noche especial. Antes de nada, decir que de las 10.000 cartas aproximadamente que hemos recibido, pues en un porcentaje muy alto están películas de Orson Welles como Ciudadano Kane, como Sede Mal, como Los Amberson, etcétera. Y por cierto, también aprovecho para decir que todas las cartas que habéis enviado, todas, absolutamente todas, serán contestadas. Bueno, pues quería decir que quizá hay una predilección por Ciudadano Kane, que es una de las películas míticas, naturalmente, de la historia del cine, elegida durante 40 años, año tras año, como, entre comillas, la mejor película de la historia del cine, algo que es muy difícil de decir, pero en cualquier caso hemos decidido, porque ya se ha puesto muchas veces también aquí en Televisión Española, hemos elegido Sede Mal, que es otra película extraordinaria y para mucha gente tan buena o quizá mejor que Ciudadano Kane. Yo voy a hablar muy poco porque hoy tenemos el privilegio de que va a introducir la película nada menos que Juan Cobos, que es uno de los mayores especialistas en Orson Welles, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo. Quizá uno de los mejores libros que se han escrito últimamente de Orson Welles está editado por la Filmoteca Española y es Orson Welles, España como obsesión. Aparte de que ha sido amigo personal suyo y ha trabajado con él y ha colaborado durante muchísimos años y bueno, tiene una aventura muy cercana a la suya. Solo quería decir que quizá Ciudadano Kane es esa obra imperecedera, por supuesto, en la historia del cine, de un Orson Welles preocupado por la política de su tiempo, por la sociedad de su tiempo, digamos por la vida de su tiempo, pero que vuelta a ver Sede Mal, y ahora la van a ver ustedes, a mí me parece que el título sería Sed de Cine, porque prácticamente lo único y la única obsesión en esta película de Orson Welles es el cine, el cine y el cine. Y nada más, Juan Cobos, tú tienes la palabra para hablar de tu amigo, de tu maestro y de alguien muy cercano. De alguien como fundamentalmente, muy amigo fundamentalmente, pero quiero decirse que yo quería hacer una pequeña introducción de que la semana anterior mencionasteis a Ed Wood como una película muy importante que a mí me gusta, pero que no convierto tanto entusiasmo como el vuestro. A mí ahora me parece una obra maestra absoluta. Ahora, hay una pequeña coincidencia y un error histórico que solamente es deseado por el autor, por Tim Burton, y es que sitúa un encuentro entre Ed Wood y Orson Welles justo antes de empezar Sed de Mal, por lo que dice que está trabajando en un guión con Charlton Heston de mexicano, y dice que ya en ese momento está reuniendo dinero para la tercera acometida al Don Quijote. Bueno, es decir, históricamente no es así, porque Welles, que ha vuelto a final del 55 a Estados Unidos para hacer teatro, ha hecho El Rey Lear en Nueva York, ha ido a Hollywood, pasando por Las Vegas, donde ha hecho una cosa de 3 semanas, recitando fragmentos de Shakespeare y además haciendo trucos de magia. Y entonces resulta que gusta tanto a los jugadores que andan por allí, que no es el público más apropiado para Shakespeare y para estas cosas, que le prorrogan 2 semanas más y de ahí ya sigue a Hollywood. Y allí hace para la televisión una famosa obra de Hedgeland y MacArthur que se llama 20th Century, que hizo en cine, me parece que Howard Hawks. La comedia de la vida. La comedia de la vida se llamaba. Bueno, después de esto hace una película que se llama Pay the Devil, que se llama en España Sangre en el Rancho, para la Universal. Y como se sabe, pues Charlton Heston, que tiene pendiente un contrato, ya es una gran figura, pero tiene un contrato antiguo con la Universal y le ofrecen hacer una película de policías y ladrones, por así decirlo, y entonces le sugiere el nombre de Orson Welles para que siguiese haciendo de malo como en la película anterior. Y Heston entiende que Orson Welles es director que a él le gusta mucho y se lo sugiere, y tenemos la ventaja de que hace una película que es la última que hace en América, que es esta, Sede Mal. Bueno, quiere decir que ese año es imposible ese encuentro famoso de Ed Wood, porque Welles rueda, corrige todo el guión, entre final de diciembre y enero, el 22 de febrero empieza a rodar, acaba el rodaje, automáticamente, cuando está montando como 2 meses, se va y deja todo ya organizado para las cosas finales, se va a México a empezar el Don Quijote, que el Don Quijote va a ser un programa patrocinado por Frank Sinatra para un show televisivo que él tenía, y el Quijote iba a durar media hora dentro de las canciones y una serie de cosas más. Vuelve sin terminar el Quijote porque se ha dado cuenta que va a necesitar más dinero y que va a ampliarlo, y lo deja más o menos acabado, pero con la sensación de que va a seguir. Y se marcha a Luisiana para hacer El largo y cálido verano.
decir, con todos estos datos se ve que, primero, no está en la tercera versión, la tercera cometida al Quijote, que eso se celebra en Italia en el año 61, que es cuando por tercera vez intenta reanudar y sigue rodando con a Quinta Miró y con ese republicano español maravilloso que se llamaba Francisco Reiguera, que yo creo que junto con Rafael Ribelles son los dos personajes que mejor han dado a Don Quijote, físicamente en la pantalla. Bueno, lo fundamental de esta película es cómo él adapta el guión que le dan, que es un guión de una novela en la cual él tiene que introducir numerosas rectificaciones que la van acercando a su mundo. Por ejemplo, en la novela todo el peso lo lleva el ayudante del fiscal, que es el que investiga. Hay efectivamente dos policías, les ha cambiado el nombre, uno se llama McCoy y otro Quinlan, y efectivamente el Quinlan no es el Quinlan que hace Orson Welles, sino correspondería a su ayudante. Y el McCoy, que es el que es Orson Welles, se apropia él para sí mismo el personaje de Quinlan. Entonces, este fiscal está casado con una mexicana y tiene una hija de unos 8 o 9 años. El talento de Welles está en que, por ejemplo, para dar dos ideas rápidas para ver la película, una es que comienza la novela con un señor que está en la playa, en una casa de verano, con la ventana abierta, es al atardecer, está esperando a su hija, que es la que luego va a tener un novio que es acusado, como en la película, y por la ventana abierta le lanzan un paquete de dinamita que explota y le mata. Eso no tiene nada que ver con el maravilloso comienzo de la película que hace Welles. Y más tarde resulta que también pronto desaparece el posible culpable. Es un hombre que trabajaba, que aquí en la película se ve que en un momento determinado hay un sospechoso que Quinlan va a ver a una cantera. Y bueno, pues hay un señor que sí que trabajaba allí y que ha robado y que le acusan hasta el punto que acaba suicidándose, pero entonces se demuestra que no era culpable y que no era culpable tampoco el muchacho este que se iba a casar con la chica y todo a mitad de la novela más o menos, o a los 3/4. Y otro detalle genial de Welles es que al final, en vez de esa maravillosa secuencia con Marlene Dietrich, que tampoco existe en la novela ni cosas de esas, y toda esa persecución y la grabación y todas estas cosas, la novela simplemente acaba en el rancho de él, con el ayudante que efectivamente hace de micrófono andante. Sale el viejo policía, se da cuenta, le dispara, le mata, sale detrás del fiscal, no le consigue matar, escapa, y cuando vuelve con la orden de detención, porque ya tiene pruebas, el policía, el Orson Welles de aquí, que sería el Quinlan, se ha suicidado. O sea, con estos datos se puede entender bien. Con esto sí, con que el comienzo maravilloso que tiene la película no estaba pensado así, es decir, que estaba pensado todo igual, pero los títulos él quería que fuesen al final sobre la imagen de Marlene Dietrich que se va perdiendo. Pero no la cuentes noche. el final, no, porque hay mucha gente que conoce naturalmente Sé de Mal, la mayoría, pues yo creo que para muchos va a ser la primera vez. Lo que hay que decir para ver la película. Bueno, y después de esa espléndida introducción que has hecho, además, sobre todo a nivel de adaptación literaria, yo creo que la potencia visual de la imagen por sí misma es una de las mejores que ha hecho Welles, ¿no? Miguel María, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, en efecto, yo creo que es el cine en su máxima potencia y es una película con una fuerza plástica y una dinámica realmente apabullante, hasta tal punto que a mí me parece que deja chiquitos a cualquier pirotecnia de ningún joven cineasta por de moda que esté. Lo que ocurre es que has dicho antes que es cine, y yo creo que no solo es cine, sino que es una película con unas implicaciones morales e incluso políticas sobre la actuación de la policía y la licitud de los medios, que es un factor muy importante. Pero yo recuerdo que en la época que se estrenó la película había gente que decía, bueno, una película menor, un ejercicio de estilo, y yo creo que hay que defender que esta película no es un ejercicio de estilo en lo más mínimo, que es una muestra de estilo esplendorosa, pero un estilo totalmente adaptado y funcional para la historia que nos cuenta y el mundo caótico y casi dantesco que nos pinta, ¿no? Lo que pasa es que los acontecimientos se acercan cada vez más a Orson Welles, ¿no? Sí. Sobre todo aquí, ¿no? Luego explicaré yo lo de cine. Buenas noches, Juan Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece Sé de Mal? A mí me parece pues un alarde, como tú has dicho, unos fuegos artificiales esplendorosos, de imágenes, de potencia visual, pero yo, con permiso de Juan,
creo que también, voy a hacer una cita de Orson Welles, por eso digo con permiso de Juan. Orson Welles solía decir que el secreto de su trabajo estaba sobre todo basado en la palabra. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Miguel Marías. Esta es una película que hay que escuchar también, porque es una película que está muy cercana a nosotros ahora, con los años que han pasado, con los acontecimientos folclórico, político, culturales que están sucediendo en este país, y escuchada desde ahora se puede tener una interpretación muy seria y moral de lo que son las estructuras administrativas o eso que se ha llamado en alguna ocasión las alcantarillas del Estado. Bueno, yo creo que han visto ustedes que en cualquier caso estamos ante una de esas catedrales que de vez en cuando produce el cine, y que en este caso yo creo que Sed de Mal es otra obra imperecedera, y que pasen los años y que pase lo que pase por ella no solo va sino a enriquecerla. En cualquier caso es también cine, ya explicaré yo por qué digo lo de cine en estado puro, aunque por supuesto no solo es eso, porque Orson Welles era una personalidad tan grande que abarcaba en una obra cinematográfica prácticamente todo lo que puede abarcar una película. Pero no demoremos más y vamos a ver ya Sed de Mal, cuyo título es Touch of Evil, que quizás sería muy bonito, me decía antes Juan Miguel Lamet, haber respetado el título, que podría ser algo así como un toque de maldad. Vamos a ver Sed de Mal. Bueno, pues aquí estamos todavía, incluso yo diría aturdidos por este torbellino, como decía Juan Miguel Lamet, estos fuegos artificiales, estas imágenes realmente prodigiosas. Digamos, como viene siendo normal, que la película, aunque está rodada el año 1957, es una producción del 58 de la Universal, y que en el momento que se estrena en todo el mundo, pues es el año en que muere en Ataúlfo Argenta, que fue uno de los brillantes directores de orquesta que ha dado España, a los 44 años en una localidad de la Sierra Madrileña, en Los Molinos. Digamos también que Fangio, que era campeón del mundo de Fórmula 1, fue secuestrado en Cuba, que hubo una gran tragedia futbolística, que es que el Manchester United, en el aeropuerto de Múnich, al despegar el avión, sufrió un accidente terrible, murieron varios internacionales, como fue Johnny Taylor, Byrne, etcétera, y que algunos de los que se salvaron, como Matt Busby, que era el entrenador, o Bobby Charlton, lograron reconstruir literalmente de las cenizas ese equipo y años después ser campeones de Europa. Digamos que también es el año en que Boris Pasternak gana el premio Nobel por su maravillosa, espléndida novela Doctor Zhivago, y la Unión de Escritores Soviéticos intenta y consigue que renuncie al premio el gran escritor. Es también un año en que Elvis Presley es llamado a filas, y fue el acontecimiento social de la época. Tuvo tantas fans en Alemania, donde fue destinado, que no pudo hacer la mili normal como cualquier soldado americano, sino tuvo que vivir en un chalet especial y acondicionado para él. Fue el año también de la Expo de Bruselas, donde lo más importante naturalmente que surgió allí, y la estrella de la exposición de aquellos 51 países que se congregaron, fue el Atomium, que fue el mismo Atomium, por cierto, que vio y que vimos muchos por televisión en aquel estadio de Heysel, donde el Real Madrid ganaría la tercera Copa de Europa ante el Milán, un Madrid que había ganado la Liga, y ese año, por cierto, la Copa la ganó el Athletic de Bilbao. Digamos que de Gaulle fue llamado otra vez para formar gobierno, murió Juan Ramón Jiménez en San Juan de Puerto Rico, Pelé se hizo una estrella mundial a todos los niveles, un futbolista de 17 años, murió Pío XII, le sustituye Juan XXIII, y en Madrid, en los estudios Sevilla Film, de una embolia, falleció la gran estrella del cine Tyrone Power. Y después de saber más o menos que esto era lo que ocurrió en el año 58, pues vamos a empezar a hablar de esta obra colosal, y yo creo que según van pasando los años, estábamos diciendo mientras veíamos la película, que era casi, tenía el tamaño de Ciudadano Kane, ¿no? Sí, yo creo que Ciudadano Kane tiene la fama y Sed de Mal carga la lana. Como Sed de Mal es una película tan espléndida como pueda ser Ciudadano Kane. Quizá el guión de Ciudadano Kane es mejor que el guión de Sed de Mal. Y quizás por eso, como trata un género B, un policial, pues no parece un tema como trascendente, la película no ha sido vista de la misma manera. Pero a mí me parece que Sed de Mal es la... voy a decir a lo mejor una cosa un tanto improvisada, es una película exactamente manierista,
porque es expresiva 100% y al mismo tiempo artificiosa, todo, que es lo que es el manierismo, y entonces a mí eso me parece de una belleza impresionante. Yo creo que Orson Welles utiliza en esta película, quizás también como en Ciudadano, pero en esta película yo lo veo más claro, su condición de periodista. Yo creo que Orson Welles incorpora al cine, no quiero quitarle las cosas que sabe Juan, que sabe bastante más que yo de este tema, incorpora al cine algo que ahora es absoluta actualidad, pero que en aquel momento no lo era, que es su conocimiento del mundo de la prensa, su conocimiento del mundo de la televisión, su conocimiento de un nuevo lenguaje, y eso se ve en esta película con una gran claridad. Sí, yo creo que sí, que hay una cosa importante, que es que José Luis, en su afán de hacer una descripción, ha omitido un detalle que es fundamental y que está ligado a Bruselas, porque Bruselas rescató esta película. Es decir, esta es una película que Universal, una vez que ha terminado, ha dejado su montaje casi terminado y se ha ido a rodar El Quijote, resulta que vuelven a remontar en gran medida, hasta el punto de que años más tarde, Bárbara Limin, la biógrafa de él, me decía que había hablado con el responsable de aquello, casi 30 años después, y le había dicho, es que tal y como había dejado Welles la película, ahora me di cuenta que se había adelantado 20 años. Dice, y aunque algunas cosas no se pudieron cambiar, pero cambiamos cosas, y metieron alguna escenita y tal. ¿Por qué no pudieron cambiar cosas? Pues por Don Quijote. Porque a Quinta Miró, tan pronto como acabó Don Quijote, se fue a Francia a rodar Yo y el coronel con Denny Kaye. Y por tanto, no sé, un personaje fundamental no se podía tocar nada de él porque estaba fuera ya. Y Welles, como no le querían contratar, ni siquiera pagándolo de su bolsillo como él prometía, para si querían rehacer algún plano, pues tampoco se prestaba. Por tanto, hubo que dejar, decir, algunas pequeñas cositas, alguna pequeña escena con Charlton Heston y Janet Leigh que no podían negarse. Pero fue Bruselas la que recuperó, y en una Bruselas maravillosa en la cual durante esta película se hace un elogio de ella en toda Europa, pues Europa es la que salva definitivamente a Setemal, y en esa sala hay un momento grandioso en el cual en la rueda de prensa que da Welles dice que en el cine hay muy pocos cineastas que sean escritores, directores de actores y buenos técnicos. Y hace una broma aparte, de quiero que salga de la sala un señor que está a la derecha en la fila no sé cuántos, para decir algo grande sobre él. Ese hombre que estaba allí era Jean Renoir, al cual tanto amaba Welles, que era en el Los Angeles Times, cuando murió, el epitafio de Renoir, maravilloso, diciendo que era el mejor director del mundo, lo escribió Welles. O sea que en ese momento es muy fundamental, Europa salva, como otras veces Europa salva a Welles. Yo decía, para explicar, y ahora que hable Miguel, lo de cine, porque en esta película tienes la sensación de que ves a un hombre, yo tengo aquí apuntado, alegría de filmar, locura de filmar, ansiedad de filmar. Es algo como si él hubiera tenido el presentimiento de que era su última película en la fábrica de sueños, con todos los medios que él podía soñar a su alcance y que no tuvo. Es la película que es la apoteosis de la Chapman, digamos que es una grúa muy grande que levanta muchísimos metros. Bueno, pues entre esa Chapman que él domina como nadie, con un cameraman prodigioso y con un gaffer o un jefe de eléctricos prodigioso también, logran hacer algunos planos realmente fantásticos, de una modernidad asombrosa, que es como se le da la vuelta al cine otra vez. Es una cosa enorme, y yo creo que es eso, a pesar de todo lo que vamos a hablar ahora, de toda la corrupción policial, de las escuchas, de todo lo que tiene la película, que cada vez se descubren más cosas, predomina como una ansiedad de filmar, como una locura por filmar. Es una cosa desmesurada, es el talento que está explotando en ese momento, y creo que eso produce, visto ahora, la emoción de contemplar un acto de amor en el cine como pocas veces se han visto, ¿no? Y eso es lo que hace que sea una película barroca. Sí, yo en eso estoy muy de acuerdo contigo, porque es una película que tiene un elemento eufórico, como pocas veces. Yo recuerdo la primera vez que vi en mi vida Sedemal, que después de verla 18 veces, esto se reduce un poquito, pero de todas maneras, la primera película te deja completamente perplejo, es como un chorro que no cesa nunca, que no para nunca de avanzar y de moverse, y que cada imagen es realmente espléndida. Hasta tal punto que hay algún momento en el que te da la sensación que es como si presintiera que va a ser su última película americana, y dijera, bueno, aquí me echáis de este sistema, pero yo dejo aquí demostrado que soy capaz de rodar barato, de rodar con un guión más o menos impuesto, ofrecido, de rodar rápido y encima de hacerlo mejor que cualquiera.
y ahí tiene un poco ese elemento, pero que ese elemento de todas maneras no es nunca, y lo digo no por lo que has dicho tú en realidad, sino por lo que yo recuerdo todavía que se dijo cuando se estrenó aquí, que si no recuerdo mal en el año 62, porque como siempre nos llegó tarde todo, que se decía muy bien, esto claro no es la obra de Wells, se nota que es un gran director, un gran técnico, pero es digamos la obra menor de un genio. Y ese es un elemento que yo personalmente, en realidad he tardado mucho en apreciar Ciudadano Kane, porque por toda la fama que venía precedida, la verdad es que me decepcionó un poco Ciudadano Kane, gustándome mucho, no me parece tampoco para tonto. Mientras que los mismos Ambersons, que es la siguiente, me gustó siempre mucho más, esta me gusta mucho más y sobre todo me gusta quizá la que más, Campanadas a medianoche. Entonces creo que es una película más madura que las primeras y que tiene, sin embargo, todavía una fuerza juvenil que Campanadas a medianoche en sentido no la tiene. Es una película ya de vejez, en cierto sentido, de madurez casi fordiana en cierto sentido. Y es una película de la que además tiene otro elemento también muy claro, que ha influido a muchísima gente, y no solo a jovencitos admiradores europeos, ni que es muy evidente la influencia, por ejemplo, en películas como Alphaville de Godard, sino al propio Hitchcock en Psicosis, que tiene cosas que es evidente que han salido de ahí, ¿no? Y realmente sí que es cierto que es de esas películas, como muy pocas, que te da la sensación de que está el cine en su máxima potencia, es decir, el cine podrá gustarte más, ser más sereno, ser más profundo, pero nunca podrá ser más poderoso que en una película como esta. Es impresionante la aceleración de la película, es una de las cosas que a mí más me llama la atención. El ritmo constante que lleva a través de, como tú muy bien has visto, es lógico porque tú eres director, el movimiento constante de la cámara, con momentos en los que se resalta la violencia, por ejemplo, cuando, me parece que es cuando Charlton Heston entra en el bar y coge a un chico en vilo y lo trae hacia donde está la cámara, en un traveling retro. La fuerza que tiene de violencia esa imagen, simplemente el movimiento de la cámara, cómo viene, y aparte las utilizaciones maravillosas y extraordinarias de la grúa. Yo creo que es una película, es que a mí me gusta. Ese plano que tú dices está utilizado la Chapman como no se había utilizado, la utiliza como traveling. Y como traveling retro. El brazo entero y entonces va trayendo todo. Va trayendo hacia atrás. Y tú no ves las vías, que es una cosa que desconcertaba. Y después, lo que habéis dicho de Hitchcock, el barroquismo expresivo de las imágenes. Hay un momento que a mí me gusta mucho, que es el acoso a Janet Leigh, en lo que son primeros planos de Janet Leigh con sombras. Simplemente no es más que la cara de Janet Leigh con sombras, ni siquiera se ve a los personajes. Todo eso crea una tensión y una fuerza que quizá, y estoy absolutamente de acuerdo con Miguel María, no tiene Ciudadano Kane. Esta 40 años o 50 años después, en el año 57, 40 y tantos años después, es una película más moderna, más actual, creo yo, que Ciudadano Kane. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, yo a nivel personal, en una lista de esas de 25 películas, yo he elegido siempre Sé de Mal por encima de cualquier otra. Además, te voy a decir una cosa, a ti que conoces casi todo el mundo. Yo he estado en Venice, donde se rueda esta película, esos arcos continuos que están prácticamente igual, y he tratado de reproducir de memoria cómo era el rodaje, no ya del primer plano de la película, que es prodigioso, sino que hay algunos planos que están rodados con una construcción cinematográfica tan perfecta, una cabeza tan prodigiosa, que yo recuerdo uno que es que después de una conversación que tiene Charlton Heston, él se va y se ven las sombras recortadas en la pared, entonces ese plano luego encadena porque la grúa sube sutilmente y nos lleva hacia donde está ella con una linterna que se ilumina. Bueno, la concepción de ese plano es prodigiosa, dices, esto es algo que está, no sé, al alcance de un superdotado, porque técnicamente, yo estoy de acuerdo también con Miguel, la influencia llega hasta posiblemente el maestro de la técnica, que es Hitchcock. Hay planos de Janet Leigh que parecen que están robados directamente de esta película para colocarlos en Psicosis, ¿no? Yo creo que un motel por ahí. Influyó varias cosas. Yo creo que influye mucho el motel, le influye mucho Janet Leigh, y el personaje de encargado de Dennis Weaver, que realmente yo creo que tiene algo que ver con Anthony Perkins. Norman Bates. Sí, Norman Bates. Yo creo que luego Wells se autodevuelve el préstamo con Perkins en el proceso, ¿no? Sí, no, y Perkins estaba tan enloquecido por rodar que
eso es una cosa confidencial, pasó por Madrid muy poco antes de empezar Campanadas a medianoche, se hospedó en un hotel y dejó un mensaje diciendo que estaba camino de Londres, que quería ver a Wells y tal. Entonces Wells, que ya tenía su Príncipe Hall en Kidbuster, pues lo había hecho en teatro y se había prometido, pues se hizo un poco el loco para no acusar la presencia de Perkins, que venía directamente a ofrecerse para hacer el papel. O sea que en eso lo que pasa es que, bueno, había que explicar a los espectadores, porque sobre todo los que hayan visto esta película hace tiempo, que la versión que hemos proyectado esta noche y la que se lleva viendo hace algún tiempo en España no es la que vieron en los años 60, porque esta película la Universal la dejó en 93 o 94 minutos y ahora tiene como 106. Y a mí una vez, estando en Las Vegas en casa de Beatriz Wells, me dijo, ¿sabes que tengo una copia entera de Touch of Evil, de Sed de Mal? Y efectivamente, pues bueno, pues esta noche nos quedamos y se fueron todos a la cama, era muy tarde ya, y mi hijo y yo nos quedamos en un sillón enorme que tenía Wells para ver las películas, comodísimo, nos quedamos a ver, y hay un primer letrero que dice, esta es la copia uncut, o sea, no cortada de tal. Y cuando yo la vi dije, pues esta es la copia que acaba de pasar Televisión Española en España, o sea, no es el montaje original de él, pero sí le han metido un montón de escenas, unas cuantas escenas que no estaban. Pero hay un momento, esta película tiene un momento muy grave que pues estuve a punto de acabar con la carrera de él, y esos cortes que le hicieron y esas dificultades. Hay una carta que él dirige a Quinta Mirov, que estaba en Francia, y tiene 2 o 3 líneas que son patéticas, porque le dice, buenas o malas, mis películas solo tienen sentido si se las deja intactas y si su progresión rítmica sigue las ideas que yo he puesto en el montaje. No tengo que recordarte, le dice, lo que nos pasó con Arcadín, que se la remontaron totalmente. Y dice después, repaso mis 20 años en el cine y veo que solo me han dejado terminar un par de películas. Estoy harto. Si no terminamos Don Quijote, te digo muy seriamente que voy a dejar para siempre de dirigir cine. O sea, hasta ese punto estaba en ese momento muy dolido. Menos mal que no lo cumplió y pudo hacer Campanadas a medianoche, ¿no? Sí. No es nada extraño que suceda eso, que le sucediera ese tipo de dramas hace unas semanas. Hablamos del drama de Scott, es decir, todos los genios. Cuando llegan a las estructuras de la producción cinematográfica habitual, tienen que chocar porque las estructuras son conservadoras por naturaleza. Yo quería decir una cosa, enlazando con algo que ha dicho Miguel antes sobre el tema de Hitchcock. A mí me parece que esta película, el estilo es la película, es como lo del McLuhan, el mensaje es el medio. El estilo es la película contada de otra manera es una solemne majadería a lo mejor, porque está basada en una novelucha y porque realmente lo importante es que ha caído en manos de un talento y de un genio de la cinematografía. Y de alguna manera yo también pienso que incluso la historia es una especie de MacGuffin. Es lo mismo, aunque él introduce conceptos morales de los que podremos hablar después, muy bien además introducidos, no son necesarios, porque lo que impresiona en la película es su capacidad visual, que es la que te cae encima y dices, qué barbaridad, qué pedazo de película estoy viendo. Y que eso es el cine. Que eso es el cine. Claro, que no puede hacerlo ningún otro arte, ¿no? Esa es la historia. A mí me parece que además hay hasta cosas llenas de emoción vistas hoy. Todos sabemos lo que le gustaba los toros a Orson Welles. Hay un momento cuando está en esa especie, yo creo que es un decorado, no sé si sería decorado o un interior natural, hay un homenaje personal a los toros, hay cabezas de toros con banderillas puestas, fotos de viejos toreros. Está muy cuidado, como un mundo muy personal que ha querido meter, un poco como decíamos, como si esto fuera lo último que yo voy a poder hacer con una gran libertad, ¿no? Además esa frontera era muy importante para él porque ya ves que él era un admirador y amigo de Manolete. Y esa frontera es la que él traspasaba siempre que podía en los años 40 para reunirse con Manolete en México para verle torear y en fin, otra serie de gente. Incluso parece ser, me contó un operador español que trabaja en esta casa, que había hecho parte del Quijote, que por lo visto él había tenido incluso la locura de que se había comprado una pequeña ganadería
en México, pero estaba tan lejos de los lugares donde se podían lidiar los toros que los pocos toros que tenía llegaban derrengados y no servían. Entonces, fue una cosa como otra cosa que hizo cerca de... La semana pasada hablabais, por ejemplo, de Clint Eastwood, pues en esa zona donde está Carmel, en el Big Sur de California, eso tampoco se ha perdido casi nunca, que en el deseo de darse un poco de respetabilidad y de ganar un dinero y tal, en el matrimonio con Rita Hayworth pusieron allí un restaurante los dos, y claro, un restaurante, Rita Hayworth y Orson Welles, pues fue maravilloso, pero duró poco y fue como una llamarada también. O sea que esas... a mí esta película me gusta especialmente, estaba pensando mientras estabas hablando tú, perdona, que piense mientras tú hablas. Estaba pensando que a mí como andaluz me gusta especialmente esta película, no por esos toques españoles que tiene, sino porque es tremendamente barroca. Pues, y a mí lo que más me llama la atención de esta película, y de alguna manera lo enlazo con esa especie de genio que tiene también Pedro Almodóvar, es cómo va acumulando cosas expresivas en el mismo plano. Por ejemplo, cuando matan a Peter, no solamente cae sobre la barandilla, sino se le cae el sombrero, que no es ninguna cosa baladí, y la sombra del sombrero pasa por la cara del otro. Cuando se pone debajo, de que es la cumbre ya del barroquismo, le caen las dos gotas de sangre, que después se lava en una especie de estercolero, en el agua sucia de la charca, de la cloaca, etcétera. Todo ese barroquismo es lo que a mí especialmente me atrae de esta película. Él rodando es que así, la verdad es que yo las veces que he rodado con él, que en campanadas y en montaje y todo eso, él es un hombre que le gustaba, primero, todo lo que hace él va siempre a gran velocidad, porque él era así, incluso en la movilidad trabajaba a doble velocidad. Si iba a 24 le iba a 48 siempre que podía. Y en el montaje lo mismo, él trata siempre, en el rodaje, él trata siempre de que las acciones sean rápidas, que los personajes caminen deprisa. Acordaros de Kane, el joven Kane, entrando en la sala de redacción, dando zancadas y saliendo un momento, recibiendo una copa y saliendo otra vez corriendo. Él tenía siempre el miedo en el cine de que las cosas fuesen aburridas y que se muriese la escena. Y de ahí viene también el uso ese maravilloso que hacía del sonido, que es una faceta que ahora se han estudiado bastante en Estados Unidos, en las obras de teatro y fundamentalmente también en la radio. Yo tengo una serie de cintas de sus obras, desde Rebeca en adelante, porque hablando de Hitchcock, vamos, el Selmy le dejó hacer Rebeca antes a Welles en radio de que le hiciese Hitchcock en cine. Y cuando la hizo, le mandó una cinta a Hitchcock y le dijo, mira cómo lo ha hecho, porque creo que hay una serie de ideas que te pueden valer. Y creo posiblemente que sea incluso de ellas el hecho de hacer una voz narrativa que comienza Rebeca y va eso. Entonces, Welles era un hombre muy nervioso, y ese nerviosismo lo llevaba a todo, y los planos los enriquecía continuamente, y los giros, y había una especie de, que aquí se nota, una especie de ballet en los movimientos. Cuando tira, por ejemplo, el vitiolo contra una imagen de una bailarina, empieza a correr, y eso lo hacía muy bien él, de que los personajes y el decorado fuesen como una especie de laberinto, pero vertiginoso. Eso da mucha idea de cómo es. Y bueno, ya voy a dejar la palabra, pero hay una cosa que quiero aclarar, porque ya lo habéis hablado a veces. A él tampoco le gustaba tanto Ciudadano Kane. Él decía siempre que Ciudadano Kane era una obra primeriza en la cual había puesto todo lo que había visto y había ensayado todo lo que creía que podía ensayar. Otro caso diferente es que nosotros muchos, a mí me pasa como a todos vosotros, yo la vi la primera vez en Buenos Aires, de esas de las 12 de la noche o la 1, después de acabar todo, y Kane tiene una pega también, y es que Kane fue tan fusilada por tanta gente que los que la vimos 10, 15, 20 años después, nos eran familiares muchas cosas, claro, que el cine había absorbido. Eso es una cosa que nada más que... El problema de esta película, de Sé de Mal, a favor de Welles, que además podríamos decir que es una película fronteriza, en todo lo que significa la palabra frontera. O sea, es una película con fronteras morales, con fronteras éticas, con fronteras geográficas. Es que es una película de cine negro que nadie ha seguido ya esta beta. Nadie ha podido seguir detrás de los pasos de Orson Welles. Aquí se ha acabado, dices. Es que ese año, y perdona que te interrumpa, me parece que es el año que hay dos películas de cine negro que rompen con todo el cine negro y que sin embargo no llegan a crear una escuela, que son Atraco Perfecto, que me parece que es o del 57 yo creo que es del 57, y Sed de Mal, que son dos películas autónomas
que rompen con la tradición del cine negro norteamericano. Sí, pero, y no es que no esté de acuerdo contigo, pero mientras Atraco Perfecto tiene un antecedente muy claro en La jungla de asfalto, que es una película muy similar, yo creo que nace, que por cierto la semana que viene veremos La jungla de asfalto. Esta película no tiene ningún antecedente, ha nacido en una explosión en sí misma, ha sido el Big Bang y sale ese de mal, pero es que nadie ha podido continuar, es que yo diría que se ha acabado el cine negro, porque no hay ni siquiera un antecedente. La Dama de Shanghái no tiene nada que ver con esta película. Hombre, en la forma efectivamente hay una verdadera revolución. En el fondo es curioso porque corresponde muy bien a la personalidad de Welles, que tan mal se conoce porque siempre hablamos nada más que de cine, claro. Él se ha ido de Estados Unidos. No ha llegado a ser llamado por el Comité de Actividades Interamericanas, pero ha salido hace un par de años un informe con documentos y con todo, de que durante años el FBI le tuvo marcado y le tuvo vigilado y era sospechoso de todo. Era sospechoso porque era un liberal ligeramente de izquierda, no creo que nunca fue extremista, pero siempre sí apoyó el New Deal de Roosevelt. Claro, es el hombre que empieza en el Teatro Federal, donde se da la circunstancia muy bonita de que hay un momento gravísimo de paro en Estados Unidos en la gran crisis de los años 30, y el Teatro Federal, en el que toman parte él, como toma parte Losey, Nicolás Rey, una playa de Elia Kazan, una serie de gente, tiene una circunstancia grande, que él siendo director cobra, no sé si son muy pocos, $20 semanales, pero lo cobra él y lo cobra hasta el último tramo, y todos cobran igual, porque eso se hace para salvar del paro a mucha gente que de otra forma tendría trabajo. Y Roosevelt, que dicen ahora, porque el Roosevelt lo decimos nosotros nada más, Roosevelt, tiene la gran ventaja de que piensa que perder a esos músicos, esos dramaturgos, esos decoradores, es una cosa para el país horrorosa. Y dice, vamos a darle por lo menos para que subsistan y a su vez que fabriquen productos que entretengan a la gente a precios populares. Cuando hacía teatro tenía siempre más de la mitad del teatro a precios populares, que eran como la tercera o cuarta parte de Broadway. Y eso lo persigue después en la carrera en los años 40, cuando escribe en los periódicos una serie de columnas de tipo político muy interesantes, cuando defiende toda la integración, es un hombre que defiende mucho la integración de Europa con respecto a Estados Unidos, y tiene grandes problemas, por ejemplo, por defender a los negros. Tiene un problema grave con un negro al cual, después de haber hecho la guerra, le han pateado prácticamente los policías, y él lleva eso a la radio durante 5 semanas, machaca hasta que consiguen descubrir al culpable en un estado del sur y castigarlo. Y después tiene otra cosa muy bonita, que es que con Rita Hayworth crean una comisión con otra serie de personalidades también para defender a los mexicanos, a los cuales se ataca racialmente en ciertos estamentos de la California conservadora. Y todo esto se ve en la película. Él llegó a hacer quiero recordar, un Macbeth solo con negros, ¿no? Sí, es que el contrato que tenía, la primera obra que hace para el teatro, que es el Macbeth, el vudú ese que llaman, resulta que hay una condición, y es que también los negros tienen que trabajar, como es lógico, y entonces ese grupo radica en Harlem, y le obligan a llevar todo el reparto negro, y solamente hay 4 blancos, que me parece que es creo que es Virgil Thompson, me parece que hace la música, no sé, creo que es el que hace la música, Virgil Thompson, John Houseman como productor, una secretaria que era una amiga de su abogado y tal, y que es un hombre que duró toda su vida, fue una amistad tremenda, y Wells. Los demás todos eran negros. ¿Y qué me decís de la sensualidad y del erotismo que tiene esta película? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, la llamada de Vargas a Janet Leigh, cuando está en un plano general, que está en la cama, se supone que viene de la ducha, se está como terminando de secar el pelo, tiene la pierna derecha formando ángulo. Bueno, eso es, no entiendes que Tony Curtis se separara de ella en esa época. Es una sensualidad. Todo el mundo que está almacenado entre Marlene Dietrich y Quinlan es maravilloso. O sea, hay como una especie de sensualidad, de erotismo. Hay una historia maravilloso, ¿no? Pero de sensualidad tiene la película, que es espléndida, ¿no? Y hay otra historia también muy curiosa y con una referencia cinematográfica rara, que es las apariciones de Marlene Dietrich, que a primera vista por lo menos yo siempre pensé que era una alusión a Sternberg, con quien le veo algunos puntos de contacto a Wells, pero que de repente he descubierto, porque no había visto antes esa película, que va disfrazada como en Golden Earrings de Mitchell Leisen, realmente, va a ir con ese disfraz de gitana
adivinadora. No es que sea Roper de la película. O sea, él la dijo, vete donde quieras a cogerte ropa, y ya se fue a Paramount y cogió esa ropa. Por eso es que una película yo no había visto. Sí, esa película, es una alusión curiosa y que además introduce un elemento de un romance del que no te cuentan nada, pero que notas que está totalmente situado en el pasado simplemente por la reaparición de Marlene, que está guapísima por otra parte, aunque vieja, y con la famosa música de la pianola, que yo creo que es uno de los momentos en que eso aparece, son de los momentos más patéticos por un lado y más humanizadores del personaje de Quinlan. La verdad es que Quinlan, si no existiera esa parte de la historia, probablemente sería un personaje absolutamente horroroso. Y sin embargo, las apariciones suyas, yo creo que son las que le dan, y lo mismo que hay la escena en que explica su amigo Pete Menzies la historia del estrangulamiento de su mujer y lo que ha creado en él esa obsesión por capturar a los asesinos, que súbitamente le humanizan, y yo creo que evitan completamente una cosa que tiene más mérito para mí en esta película, que es que no tiene ningún maniqueísmo, y que no lo tiene además en dos lados. Yo creo que un acierto enorme es eso, que el personaje de Quinlan no sea simplemente un policía corrupto, sin más, y por otra parte, el que ese falseamiento de las pruebas que él hace para capturarlo no tenga el truco de que sea para capturar a un inocente, sino a un culpable. A mí me parece que ese es el acierto, digamos, demostrativo de la película, es que lo que viene a decir es que no es que esté mal falsear las pruebas para condenar a alguien porque puede condenarse a un inocente, sino es que aunque sea para capturar a un culpable, está mal que la policía utilice métodos ilegales. Yo creo que esa combinación de los dos factores es uno de esos que hacen que la película para mí sea mucho más que una película absolutamente maravillosa, una de las cumbres del barroco cinematográfico, como decía muy bien Juan Miguel. Un elemento básico es el barroquismo, que además es un barroquismo que no es nada artificial. Una cosa que yo creo que está claro es que no se ha puesto a hacer una película barroca, sino que ese barroquismo expresa un poco la naturaleza un poco caudalosa y torrencial del propio Welles, lo mismo que ese ritmo que tiene, que no es un ritmo, digamos, acelerado artificialmente mediante el montaje, sino que es una combinación que es curioso que no hemos hablado de las focales, porque claro, yo creo que aquí lo que es fundamental, que le da esa sensación espacial, es la combinación de los movimientos de cámara con el gran angular, y que mantiene ese efecto de simultaneidad en los movimientos, que hace que esté sobrecargado pues el movimiento de sombras, del negro. Es que el gran angular es el más parecido a los humanos, que es lo que precisamente... Yo quería decir una cosa a propósito de lo que puedo decir. Claro. Yo creo... Es que tú has utilizado un término no peyorativamente, tampoco has dicho que si no hubiera sido Quinlan un personaje horroroso. Yo creo que Orson Welles no está contra Quinlan, que simplemente lo mira con frialdad. De alguna manera, si yo he entendido bien la película, lo que Welles dice es que el poder nunca es inocente. Por eso la película se llama Un toque de maldad, y de alguna manera está diciendo que ese toque de maldad es necesario. Y ese es el lado, digamos, ambivalente de la película. No lo presenta como al bueno, pero tampoco lo presenta como al malo, porque lo engrandece. La única gran maldad que hace es que construye una prueba falsa mediante un asesinato, es decir, asesina a Quintamirov para poder probar que el otro ir a atacar a Vargas. Pero en lo que se refiere al tema de la dinamita, está simplemente actuando según el criterio del fin justifican los medios. Pero no está en contra. Yo que no creo que Welles apruebe, ¿no? Pero no está en contra. No, él decía siempre que a sus personajes, estos personajes que él hacía, que eran siempre hombres de una cierta personalidad fuerte y tal, que los tenía que dar razones en pro y en contra, para hacerlos más humanos. Si lo que estaba intentando decir es, y no me salía, es que lo que viene a decir es la grandeza de la maldad. No solamente los buenos personajes son grandiosos, sino hay malvados grandiosos. Y este Quinlan es un malvado grandioso. Y además mucho más grandioso que el bueno de la película. Más que Vargas, infinitamente más. Claro. Porque aquí las fuerzas de la ley, lo que está claro es que no sirven de mucho, según Orson Welles. Y además te plantea otra frontera más, Juan, sería ¿qué es la ley y dónde está?
porque eso es evidentemente, ¿y dónde está? ¿Y dónde estaría esa frontera? Luego hay otra cosa de lo que estáis hablando y que yo, a lo mejor la habéis notado igual, la película es como una pesadilla. Tiene algo de una pesadilla, como si estuvieras viendo una pesadilla, además con esas imágenes en blanco y negro, que cuidado que están bien utilizados los objetivos, con la profundidad de campo, pero fíjate tú, el conocimiento, y que yo lo sé también por ti, que tenía Orson Welles de la fotografía, que esta fotografía no es menor que la de Greg Toland, la de Russell Metty, con lo cual quiere decir que él cogía un operador. Y aquí, por ejemplo, cómo apura los amaneceres o los atardeceres es una cosa fantástica, porque hay una especie de escaleta de luces que va siguiendo la película, cómo empieza en una noche y cómo se ve amanecer ese día, donde nadie ha dormido, pero luego ese día cómo va muriendo y cómo atardece. Están apurados los planos generales de luz hasta el máximo. Russell Metty es el fotógrafo habitual, creo recordar, de Douglas Sirk. Sí. Bueno, pero era un hombre que estaba en contacto con la Universal y era muy bueno, pero a veces cambiaba como un camaleón. Y había hecho ya con él, El extraño, ¿eh? Sí, había hecho ya con El extraño. Metty, yo creo que, pero hay un hombre fundamental ahí, que Welles siempre tenía un cariño especial por el segundo operador. Maravilloso, porque el segundo operador eran sus ojos, claro, brazos. Y entonces, hace 2 meses o 3, en American Cinematography venía la muerte de Philip Lathrop, que después de esto ha sido operador el fotógrafo de Chantaje contra la mujer de Blake Edwards, por ejemplo. Y el fotógrafo de Coppola, ha trabajado con todos los grandes en los últimos años. Y esto me decía, cuando se celebró el 50 aniversario de Ciudadano Kane, un número dedicado a la película, no sé qué cosas reconstruyeron, y Philip Lathrop decía, es curioso que después de tantísimos años que llevo en esto, que empecé de ayudante de cámara, todavía hay profesionales que me preguntan que cómo rodé el plano que inicia Touch of Evil. Es que yo creo que en la historia del cine hay un plano de inicio mítico, que es Ciudadano Kane, igual que puede haber un plano de final mítico, que es El tercer hombre. Esos son planos que siempre se han manejado como míticos, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una complejidad muy grande, porque lo que está contando son muchas cosas a la vez, con el arranque de la película. O sea, tú contabas cómo era esa novela, cómo empezaba, pero claro, el plano comparado con esto es un poliedro, continuamente, que estás viendo una pareja de recién casados, otra pareja que va a pasar, estás en la frontera, estás en la línea que está dividiendo continuamente un mundo y otro mundo. Bueno, claro, es asombroso. El ritmo del plano y el ritmo de la música de Henry Mancini. Esa música ha influido en todos los telefilms a partir del año 58, ese ritmo de música lo hemos encontrado. Es la primera película en la que como Mancini no es un ayudante que hace piececitos, sino que es el músico de verdad de la película, y que realmente es una variedad rítmica digna de la película. O sea, yo creo que debió asombrarle la película y colocarla, pero supongo que es una música compuesta a posteriori, aunque viéndolo da la sensación de que está hecho en playback la escena inicial, porque realmente solo hay un momento en ese plano que yo he estado pensando durante muchos años, que hay como un movimiento que es falso y que es para apoyar a la cámara, que es cuando ellos pasan por la frontera, entonces está el coche parado, ellos los volvemos a ver junto al coche y se van para atrás y vuelven otra vez a recuperar. Pero yo he pensado también que a lo mejor está hecho así, porque muchas veces, como nos ha pasado a todos, vas para un sitio y de repente dices, no, si vamos para allá y para atrás. Ellos van a tomar un chocolate, ¿no? Sí, un helado. Y van como para un sitio la frontera todo el rato. ¿Sabes qué recupera? Es curioso porque, claro, como tuvo que hacer este guión en muy pocos días, cuando el American Film Institute dedicó el gran homenaje del 75, una cosa maravillosa, con la gran pega de que fue Frank Sinatra el que lo presentó como gran amigo, y fue también Sinatra el que, después de gastar $25.000 en El Quijote, no le dio más dinero para continuar, y además se lo reclamó, que eso yo he visto las cartas con los abogados y tal, pero de todas maneras había recuperado la admiración, y además Sinatra es el padrino de Beatriz Wells. Entonces Sinatra en esa noche hay cosas muy curiosas, que por ejemplo Wells defiende una teoría que luego hizo propia en su vida, que es la de que en el cine hay hombres, digamos, como vagabundos, que van a su aire, que no quieren perjudicar a la industria, que no piden mucho, piden solamente hacer su obra como ellos la ven y legar eso. Y claro que en el caso de Wells lega mucho, pero como tiene que hacer, Charlton Heston decía en esa noche famosa que había hecho el guión en 17 días. Otros dicen que hizo menos, vamos.
Y ahí Wells, al tener que rehacer eso, toma una cosa que es curiosa, que viene de dos proyectos no hechos en los años 40, en los tiempos del Kane, cuando anda que se hace esto, se hace lo otro, si se puede cambiar el proyecto por otra película. Escribe Smile with a Knife, la famosa novela policíaca de esto, y después también hace otra que es una película que se llama Don't Catch Me. En las dos, curiosamente, que además tiene un tono de comedia cercano a cierto Hitchcock de esos años, en las dos se trata de una pareja que le cogemos en el momento de casarse o en el día de su boda y que no pueden consumar su matrimonio hasta que no acaba la intriga. ¿Qué pasa aquí también? Hasta el punto de que el editor del libro maravilloso que hay sobre el guión de la película y una serie de ensayos sobre ella y tal, dice exactamente, Terry Comito, que se trata de una guapa pareja de Hollywood que tropieza con un film de Wells. Y hay otra cosa que a mí siempre me gusta mucho, que la ha hecho, él ha rodado algunas escenas en los alrededores de Los Ángeles, esas máquinas horadando continuamente y buscando riqueza, buscando petróleo, las tiene como de fondo, ha colocado la mayoría de las escenas siempre buscando ese otro tipo de poder, y eso es curioso, siempre en ese escenario, horadando, ¿verdad? En ese escenario, Quinlan dice una frase que para mí es la clave del personaje. Dice, no me acuerdo exactamente en qué secuencia es, pero dice en ese escenario, mirando los grandes aparatos estos de perforación, dice, yo podía ser rico, después de 30 años, ¿qué es lo que tengo? Esa frase además suena de una actualidad, de algún personaje que nos es muy cercano, tremendo. Es una película del año 57, es decir, de alguna manera Quinlan se siente frustrado por el trabajo que ha hecho a favor del Estado y que eso no ha sido ni pagado, ni recompensado, ni nada, y es un pobre policía miserable de un puesto. Pero se siente, esa frase yo creo que también la siente como propia, porque sí, la siente como propia Wells, exactamente. Porque hay un momento que se dice, que un agente de prensa que él tuvo, muy famoso, que le hizo, incluso le hizo una cosa muy bonita en una revista, que era la entrevista, que cortaba la entrevista y el jefe de prensa le iba acotando lo que iba diciendo él, y era muy bonito, era como un diálogo entre dos. Dice, Wells no tiene cuadros de caballos, no tiene cuadros impresionistas, no tiene lo que todos los que han sido conservadores o han pensado en el futuro tienen. Él lo único que tiene es el trabajo de cada día y hacer películas para seguir produciendo películas, arruinarse con cada cosa que ha ganado poniendo su cara para un film. Y posiblemente se parezca mucho a eso. Ha sido transmisión de pensamiento, era lo que iba a decir para terminar y esa escena ya de auténticamente de delirio, que es cuando a un tipo que ha fabricado unas pruebas falsas le está persiguiendo otro tipo en combinación con el hombre que tanto le admira y le están grabando y están penetrando en su intimidad, eso ya es un prodigio, como está rodado. Es el tema de esos planos elevados ya. El tema de la traición, que es muy frecuente en él. Y que se da la invasión de intimidad, el amigo la tenemos muy reciente también. El tema de la traición en Wells, no se puede entender a Wells si no ves el tema de la traición. Y está en todo, está en Campanadas a Medianoche, el amigo, está en Tercer Hombre, está en Kane, cuando le abandona a Joseph Cotten, siempre hay el amigo que en un momento determinado le juega la faena. Y yo, esto no es un parangoloso, pero eso en la vida real a mí le ha pasado. El Iago de Otelo. Con ese acierto prodigioso del eco, del aparato que no funciona y va saliendo el eco. Y una demostración además de la perspicacia de Quinlan como buen policía, ¿eh? ¿Qué llevas puesto? Le dice. Sí, claro, inmediatamente, la asociación de ideas lo hace... el problema además del eco, ¿no? Que una cosa que sí que es clara cuando se ven las películas en versión original es que hay una diferencia notable entre Wells y de repente notas que tiene una experiencia radiofónica que le hace plantearse el sonido de las películas de una manera completamente distinta, cosa que a mi modo de ver se pierde muchísimo en la versión doblada. Juan, ya sé que en esta ocasión es más difícil que en otras, pero ¿cuál sería el plano favorito? Y claro, todos vamos a decir el primer plano, pero además del primer plano, que se verá alguna que otra vez yo tengo un plano que es ese juego de ventana y puerta que existe entre Dennis Weaver como guardián nocturno y Anne Slade después de todo lo que ha pasado ahí dentro. Esa escena, ese juego que va y viene, que es muy de él y está rodado a gran velocidad y un juego casi como un ballet, eso para mí es un momento maravilloso de la película. ¿Y tú, Miguel? Pues a mí el que más me gusta es el momento en que Pete Menzies, el policía amigo, mira por la ventana y ve que se está dejando seducir su amigo Quinlan por Grandi.
Y como él sabe en realidad, porque yo estoy convencido de que él sabe que ha estado plantando pruebas y ha sido su colaborador en el poner pruebas falsas durante toda su carrera, se da cuenta de que esto va a llegar más lejos todavía porque se está dejando embarcar por Grandi en la historia, que no va a hacerlo simplemente como hasta ahora por triunfar en su investigación, sino que el otro va a intentar utilizarlo en su campaña contra Vargas. Probablemente lo que él no intuya todavía es que encima va a matar a Grandi para utilizarlo en su favor. Pero a ese momento hay una cosa de patetismo, yo creo que es que se marca en ese instante el momento en el que ves que va a poder traicionarle después. Porque hay una cosa que es muy terrible, que se está, digamos, ayudando al bueno, pero al mismo tiempo traicionando al amigo. Y eso está sufriéndolo, lo mismo que lo sufre Quinlan cuando le mata. ¿Y para ti, Juan Miguel? Bueno, yo, aparte el plano de arranque de la película, que yo aconsejaría a los que hayan grabado la película que lo vuelvan a ver sin tener en cuenta los títulos de crédito. A mí me gusta particularmente precisamente por lo que he ido comentando a lo largo del coloquio, por su barroquismo, la muerte de Aquinta Miró. Es decir, desde el momento en que Aquinta Miró se sube al ventanuco para romper los cristales, en un gesto de enorme desesperación, y el otro lo agarra, lo tira al suelo, toda esa planificación angustiosa hasta que lo estrangula, me parece de una fuerza, de una velocidad, de una violencia que no ha sido superada por el cine moderno. ¡Déjenme! ¡Socorro! Bueno, yo también tendría que decir lo de el primer plano, porque ese es un primer plano que te deja de arranque ya electrizado en la butaca. Dices, bueno, ¿qué es esto que se me va a venir encima? Y aprovecho para decir que la dirección de actores, como siempre, es portentosa, es decir, todos están. Josep Calleja está maravilloso en El amigo suyo, pero Charlton Heston está magnífico como Vargas, y Janet Leigh, y Aquinta Miró, bueno, prácticamente todos. Pero a mí, probablemente después, esta noche cuando lo hemos visto ahora, otro día elegirías otro plano y dentro de 10 minutos otro, pero a mí hay un momento que es solo Orson Welles, que está con Aquinta Miró, y cuando le dice, vamos a beber, y él dice, yo no bebo, y hace un gesto con la boca que sabes que sí bebe, que está bebiendo siempre, que jamás ha dejado de beber el personaje, Quinlan. Ese es un momento de interpretación de Welles y de visión del personaje magnífico, un plano muy sencillo, pero que está concebido de una manera asombrosa, ¿no? Y que creo que... No, es que era un director de actores impresionante, pues yo, en Campanazo de la noche hay un momento, una escena muy larga, que se rodó en primero como 6 minutos seguidos y luego él lo fragmentó en 2, pero nos quedamos en la sala, el operador, no sé quién más, y yo, y los actores y él, y estuvimos ahí en silencio, y yo le he visto dirigir a actores, ir montando una escena, poco a poco, y es asombroso cómo construye eso, cómo lo construía, era espléndido cómo conseguía la velocidad, los encuentros, las idas y venidas, hasta que parecía aquello algo extraordinario, como está en la película, pero empezó de cero. Lo ensayó y al día siguiente lo rodó entero. Y Charlton Heston, que de alguna manera tuvo que ver en sacar este proyecto adelante en Universal, también tuvo que ver en Mayor Dandy, ¿no? Con Peckinpah, que era un actor que lo ha acabado dirigiendo. No ha seguido después de estas, no sé, de estas oportunidades de haber trabajado con grandes cineastas por esa línea, ¿no? Tuvo una cosa mala, es que como había hecho de Miguel Ángel, como había hecho de Moisés, como había eligió la Carol Reed, como había hecho una serie de cosas así grandes, grandiosos personajes, se negó a Welles, dijo, ya estoy cansado de estos personajes, y nos perdimos los españoles una película espléndida que tenía Welles preparadísima, que era Hernán Cortés. Él tenía un libro, La conquista de México, de Prescott, lo tenía, yo he visto el libro del año 35, 36, una vieja edición, que la habían regalado y tal, firmada, y ese libro es que lo que desde entonces quería hacer Hernán Cortés, pero quería hacer Hernán Cortés con la banca suiza, porque quería ver las plumas de los indios que fuesen auténticas, y quería hacer una película extraordinaria, que Charlton Heston, que tenía el nombre suficiente para darle el respaldo, dijo, es que he hecho muchos personajes grandes y ya la gente me asocia con... y no quiso. Tendría que ver mucho, tú que has conocido, con Stroheim, cuando se decía que iba tan delante de su tiempo,
Yo creo que es el equivalente, ¿no?, de los años. Pero él decía que no, realmente, 50. él decía que no en un sentido, que él nunca gastó mucho dinero. Es decir, el Kane no llega a $800.000. La más cara posiblemente fuese la Dama de Shanghái porque estuvo enferma Rita Hayworth mucho tiempo, pero los demás no. Campanar se hizo en $1 millón de dólares de ese tiempo, que eran 60 millones de pesetas. Es decir, que en ese momento, como nos decía hace unos días cuando hemos estado hablando con Deborah Arquer y tal, le ofrecían 400.000 a ella por hacer 55 días en Pekín, o sea que realmente era un precio muy barato para esa película tan enorme y tan costosa. No era un hombre caro, él miraba mucho el ahorrar todo lo que pudiese y que lo que se gastase estuviese en la pantalla. Una cosa que decirte es que yo creo que nunca arruinó a nadie, o sea que no es de estos directores que ha arruinado una productora, que la ha metido en quiebra o algo por el estilo. Realmente habría unas películas que no tendrían un éxito muy notable, pero tampoco es un personaje de esos catastróficos, ni hay tampoco constancia de películas en las que